¿Qué tal, amigas y amigos? Buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa Cambio en el Debate, en esta sesión dominical, agradeciéndonos que nos acompañen a través de las redes sociales, a través del Facebook. No se olviden de la dirección para escucharnos a través de la radio, es www.cambiodemichoacán.com.mx/radio. Ahí nos pueden seguir durante esta hora de debate, de análisis, de discusión acerca de temas importantes para nuestra sociedad, tanto michoacana como mexicana. El día de hoy vamos a retomar un tema de los más sonados en los últimos días, el tema que tiene que ver con la detención de la cacique del CENTE, la señora Elvester Gordillo Morales, sus implicaciones, sus vínculos, sus relaciones con el tema de la reforma laboral, la reforma educativa y en general las reformas estructurales que están siendo promovidas por el actual régimen a través de sus partidos, a través del llamado Pacto por México. Y bueno, pues seguramente que un análisis interesante lo tienen que dar los actores principales, es decir, los maestros, en relación a este tema del CENTE y en relación al tema de la educación. Pues precisamente les quiero presentar a nuestros invitados. Ahí son profesores que están tanto en la trinchera sindical como en las escuelas también trabajando, y aprovecho para agradecer la presencia de todos los compañeros maestros y maestras que nos sintonizan para que nos puedan enviar sus mensajes de texto en el Facebook, en la cuenta de un servidor, Jorge Cázares, y a través también de la cuenta de Cambio de Michoacán periódico, también a través de las redes sociales, del Facebook, para que también ustedes participen de este debate, de este análisis y de esta discusión. Presento entonces al maestro Ramón Guzmán Ramos. Él es profesor de educación secundaria, labora en la Secundaria Federal de San Juan Nuevo, Parangaricutiro, también en el Colegio Bachilleres de esa localidad, y pues además de ser profesor es periodista, es escritor. Ya de esto también hablaremos acerca de sus trabajos recientes. Y por otro lado también agradezco la presencia del compañero Salvador Almanza Hernández. Él es secretario de organización del sector número 1 de Morelia, de esta región, de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Bueno, pues sin más, empezamos con el tema, si gustan. Claro. ¿Quién primero? Ramón. Adelante, maestro. Salvador, adelante. Sí. Sobre todo, se ha dicho por parte del gobierno que la detención de Elvester Gordillo es un acto de justicia, ¿no? El propio presidente tuvo que salir a dar un mensaje a la nación. Seguramente ellos se daban cuenta que no estaban convenciendo mucho a la gente de lo que realmente motivó la decisión de detener a Elvester Gordillo Morales. Tuvo que salir a decir que era un acto de justicia, que era a favor de los maestros, que era a favor de la educación y del sindicato. Pero bueno, ¿cuál es la opinión de un maestro frente a grupo, de alguien que analiza desde hace tiempo la problemática tanto en el sindicato como en la educación, Ramón? Sí, Jorge, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Bueno, habría que empezar por señalar que Elvester Gordillo Morales estaba cumpliendo 24 años al mando de los controles casi hegemónicos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que ella llegó allí también por un golpe que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari le dio a su antecesor, Jongitud Barrios. Entonces, el origen de ese poder autoritario que Elvester Gordillo llegó a tener en el CENTE, pues es totalmente ilegítimo, con todo y que ella después organizaría algunos eventos con el propósito de legitimarse. 24 años después le sucede prácticamente lo mismo que le hicieron a su antecesor, es decir, le dan un golpe para quitarla de en medio
y evitar que se siga convirtiendo en un obstáculo para los planes que tiene el gobierno federal con respecto al sector educativo, pero sobre todo porque el Bester Gordillo perdió piso con su permanencia en el poder. Ella, cuando se sale del PRI, tiene dificultades precisamente con Choifet en el Congreso, y se sale después del PRI, se compromete política y electoralmente con el PAN, y bueno, sus principales compromisos fueron prácticamente con el poder. En alguna ocasión, en un evento sindical, una maestra comentaba que para qué salíamos a las calles a luchar para destituir a un personaje como el Bester Gordillo del CENTE, si parecía que su poder se acrecentaba cada vez más. Y yo escuché que otra maestra le dijo que en realidad el poder del Bester Gordillo se sustentaba en los acuerdos y en el sostén que tenía de parte de los gobiernos federales, del gobierno federal en turno. Y a mí me parece que esta apreciación de la segunda maestra era correcta, ¿no? Es decir, el Bester Gordillo logró establecer acuerdos con los gobiernos federales que le permitieron mantenerse en el poder, no solamente al frente del CENTE, sino de otros espacios también de esa naturaleza. Es decir, que el gobierno la puso y ahora es el gobierno quien la quita, ¿verdad? Sí, de hecho, el gobierno del PRI, ¿no?, de Carlos Salinas de Gortari, la coloca, pero el Bester Gordillo siguió, digamos, una ruta muy, muy accidentada, traiciona al PRI, se va con el PAN, hace acuerdos de una manera muy visceral con el PAN, y eso no se lo perdonó al PRI, pero fundamentalmente porque no logró establecer acuerdos políticos con Enrique Peña Nieto. Hay que recordar que estaban en la construcción de un acuerdo cuando la candidatura de Peña Nieto, y luego rompe el PANAL con el PRI. Y le pasó prácticamente lo mismo que su antecesor, en el sentido de que el poder la marea empieza a exigir cada vez más posiciones de poder, más allá de los límites que el Estado le puede permitir, y después se atreve a desafiar el poder para tratar de doblegarlo con esta lucha simulada en defensa de la educación pública. Y bueno, el gobierno federal decidió en un momento dado que había que hacerla a un lado, pero había otra situación que estaba ocurriendo, es decir, las bases del CENTE que estaban saliendo a la calle, en un momento dado entraron en contacto con la disidencia en la calle, en las plazas públicas, y empezaron a darse cuenta de que ese era su verdadero espacio, el espacio de las bases, el espacio de la lucha desde abajo de los maestros. Y yo creo que el gobierno federal también se dio cuenta de que si no detenía esto a tiempo, desde el CENTE, es decir, desde el sindicalismo institucional, se podía generar una nueva oleada de inconformidad que la disidencia magisterial podía acaparar. Es decir, me parece que este también es otro de los ámbitos que el gobierno tuvo que detener, pero sobre todo porque el Bester Gordillo se convirtió en un elemento que había que eliminar, ¿no? Salvador, ¿es un acto de justicia, es un ajuste de cuentas, es decir, una cuestión política para allanar el camino a las reformas estructurales, sabiendo que efectivamente hay resistencia y, como dice Ramón, que si no se paraba esto en algún momento desde el propio terreno del mismo régimen, como es el terreno sindical, pues esto puede acabar en una derrota importante para los planes del actual gobierno. ¿Qué opinión hay desde la sección 18? Totalmente es un acto político. No creemos que sea un acto de justicia, porque desde hace varios años había evidencias claras de desviación de fondos del Bester Gordillo, dineros del Sindicato Nacional, tráfico de influencias, y le atribuimos un asesinato, el de Misael Núñez Acosta. Pues había evidencias de que había torcido la ley desde hace mucho tiempo. Sin embargo, no era tocada porque era útil al sistema político mexicano. En este momento deja de ser útil al sistema político mexicano y es desechado. Es un acto totalmente político. Ella se opuso
se opuso a la reforma, al artículo 3º. Los diputados de su partido, del PANAL, votaron en contra, hizo manifestaciones de que habría algunas acciones de resistencia contra esta reforma, hablaba de que iba a tratar de detener esta reforma en los congresos de las legislaturas estatales y se estaban manteniendo en ese terreno. De hecho, la asamblea que tenían en Guadalajara en estos días iba a ser poco después de ser detenida. Bueno, de hecho se realizó. Parte de la temática era cómo enfrentaban este sistema. Así que ella estaba rebelándose al sistema que la había cobijado por años. Yo creo que ese fue su delito, cobijarse. Creo que tiene muchos más delitos. Creo que las desviaciones son mayores, pero creo que fue un ajuste de cuentas político. El gobierno en turno pretende llevar hasta las últimas consecuencias las reformas estructurales que son nocivas para los trabajadores y para el pueblo en general, y ella se convirtió en un obstáculo. Quien la sustituye en este puesto, su primer declaración es que apoyan la reforma educativa. A mí me parece que esto nos lleva a dos escenarios. Esta nueva estructura de dirigencia del CENTE va a contar con el respaldo del gobierno de Peña Nieto, pero creo que es una oportunidad para que las bases magisteriales rebasen a sus dirigencias en las secciones donde se agachen ante los dictados del Estado. Me parece que es entonces un acto político del gobierno, pero se convierte en una oportunidad política para la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, para el magisterio, para las bases magisteriales. Ahora, Ramón, mucha gente está preguntando, ¿y se va a actuar igual contra todos los líderes corruptos? Y ahí está el caso del dirigente del sindicato petrolero, Romero Deschamps, con muchos que igualmente se han enriquecido a costa de no solamente de las cuotas sindicales de los trabajadores de base, sino a cambio de sus componendas que hacen con el propio régimen. Esa es la gran pregunta, si en realidad el gobierno va a ser consecuente en este asunto de ir contra todos los corruptos, aunque eso estaría prácticamente poniéndonos en una condición de atentar contra el propio régimen establecido. ¿Tú qué opinas? Yo creo que lo que el gobierno hizo con el Bester Gordillo no responde, digamos, a una estrategia, a un criterio que el gobierno vaya a seguir. Es decir, aunque bueno, habría que comentar un fondo político un poco más importante. El Estado mexicano se ha venido desmantelando en estos últimos años. El PAN lo que hizo en los 2 sexenios fue provocar el desmantelamiento del Estado mexicano. Habría que decir que ya se estaba debilitando con este fenómeno de la globalización neoliberal, cuyo objetivo principal pues, es debilitar a los estados nacionales, quitarles sus responsabilidades públicas y sociales y liberarlos de todas las empresas y servicios públicos que tienen. Entonces ya venía debilitándose el Estado, pero con la administración panista en los 2 sexenios el Estado prácticamente se desintegra, ¿no? Y un Estado desintegrado pues solamente puede dar pie al caos, incluso a la guerra civil, a una situación muy caótica, muy difícil. Entonces el primer propósito que tiene Enrique Peña Nieto y el PRI al llegar al poder, respaldado por todos los sectores empresariales y pudientes del país, es el de reintegrar nuevamente el Estado, es decir, volver a reincorporar todas esas partes que se estaban perdiendo. El Pacto por México responde precisamente a esta estrategia del nuevo gobierno, es decir, llevar a cabo las acciones, las medidas que permitan que el Estado vuelva a fortalecerse, vuelva a reintegrarse. La gran pregunta aquí, la gran duda es qué tipo de Estado está concibiendo en estos momentos el gobierno mexicano. Y nosotros pensamos que el gran peligro es que sea un Estado autoritario, no precisamente un Estado democrático, que sí es la estrategia del gobierno federal, el de volver a fortalecer al Estado y recuperar los espacios que se estaban perdiendo. En este sentido, todos los poderes fácticos
que puedan contradecir esta estrategia del gobierno federal van a ser eliminados, pero aquellos poderes fácticos que ayuden al Estado a reincorporarse y a fortalecerse no lo van a hacer, o que al hacerlo se convierta a la acción en un riesgo, en un peligro para el Estado. Entonces, Deschamps puede estar más relativamente tranquilo en tanto no se convierte en un obstáculo o en una amenaza o en un actor desafiante para el gobierno del Estado. Claro. Para el Estado mexicano. Muy bien, nos han estado llegando ya los primeros mensajes. Hay un saludo de Óscar Rodríguez, periodista que conocemos desde hace tiempo, que ahora anda por el estado de Yucatán. Le mandamos un saludo a Óscar Rodríguez Hernández desde acá, desde Morelia. También manda un saludo Macario Ramos. Macario Ramos. Manda un saludo a su primo. Sí, dice, sí. Saludos Gracias. a Macario y gracias por estarnos escuchando. Están preguntando también acerca de la estación. Es por internet, repito, la dirección www.cambiodemichoacán.com.mx/radio. Por esta dirección nos pueden sintonizar a través del internet. Vamos a un corte y regresamos para continuar este debate, esta discusión, este análisis acerca de la detención de la señora Elvester Gordillo Morales. Continuamos, amigos, con su programa Cambio en el Debate, ahora con el tema acerca de la detención de Elvester Gordillo Morales. Y bueno, pues aquí la pregunta de hace rato era, ¿van a continuar deteniendo y ajustando, como dicen, de acuerdo a la ley, a los dirigentes que igualmente incurran como Elvester Gordillo en enriquecimiento ilícito y toda una serie de desviaciones de recursos? Pero la pregunta, Salvador, ¿quién es Juan Díaz de la Torre? ¿Él no era del grupo cercano a Elvester Gordillo Morales? No, pues Juan Díaz de la Torre sigue ostentando los dos cargos. Era el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE, ahora ostenta ese mismo cargo y ostenta el que tenía Elvester Gordillo, de presidenta de este sindicato, de esta organización gremial. Él es parte de la corrupción de Elvester Gordillo. Desde hace varios años es de ese mismo equipo. La verdad es que si el gobierno de Peña Nieto quisiera hacer una limpieza y fuese un acto de justicia y tuviese la intención, como dicen en el discurso, de aplicar el Estado de Derecho, dejarían sin dirigentes el Sindicato Nacional. Este señor es parte de eso mismo. Seguramente en sus cuentas de las desviaciones que se le atribuyen ahorita al Elvester Gordillo, según los medios de comunicación, es la revisión de una cuenta, faltan como unas 70. Él está implicado, pues era la segunda cabeza del Sindicato Nacional. Claro. Francamente, reitero, es un acto totalmente político lo que están estableciendo, no es la aplicación de la justicia, sino seguirían en este sindicato, con toda la plantilla mayor que está allí, todos ellos están implicados, todos ellos han hecho usos malos, han desviado recursos de los trabajadores de la educación del país, y seguramente en los demás sindicatos estaría haciéndose una limpieza. Pero esto llevaría a una situación caótica. El gobierno está cortando las cabezas de quienes se oponen a su proyecto, un proyecto que favorece el poder en las manos del grupo que llega en este momento al poder y empieza a desplazar a los demás. Ramón, ¿no es algo muy similar a lo que hizo Salinas en el 88, 89, cuando llega pues muy cuestionado por el fraude por su arribo a la presidencia de la República, y lo primero que hace es ajustar en este caso a Joaquín Hernández Galicia, alias La Quina, que por cierto hace poco en una entrevista por la radio, él dice, yo nada tengo que ver con Elvester, no es el mismo caso que el del Elvester, dice, a él no se le pudieron comprobar ningún tipo de desviaciones de recursos. Pero no estamos ante un hecho en donde el régimen, que también llega ahora cuestionado por el fraude, que muchos efectivamente han demostrado que hubo toda una operación ahí de compra de votos a través de operaciones financieras igualmente, y sin embargo el IFE ahí avaló.
Y ahora este golpe, que algunos ya le llaman así el del Vaso, no se trata igual como en el 88 de legitimar a un régimen cuestionado de origen. Yo creo que hay diferencias. Carlos Salinas de Gortari llega a la presidencia de la República con un índice enorme de deslegitimidad, de incredulidad con respecto al proceso electoral. Se estuvo a punto incluso de producir una insurrección ciudadana completa que hubiera terminado por tumbarlo del gobierno. Un acto como el que Carlos Salinas de Gortari hizo con la quina sí llevaba el propósito de legitimarlo como parte de ese proceso de legitimación. Yo creo que el caso de Enrique Peña Nieto es diferente, aun cuando hubo ciertos señalamientos, y yo no dudo que haya habido irregularidades importantes en el proceso electoral, como esto de los dineros que se dieron para la compra de votos, sobre todo en ese sentido, lo del IFE que tú mencionas, pero el grado de irregularidades no fue tan grande como pasó con Carlos Salinas de Gortari. Cuando Enrique Peña Nieto llega al poder, los cuestionamientos que se hacen desde el ámbito político, desde los movimientos sociales, no alcanzan para, digamos, moverle el piso, ¿no?, donde él se encuentra. Entonces, aun cuando hay que reconocer que hubo irregularidades en el proceso electoral, él no tenía esa urgencia que tuvo en su momento Carlos Salinas de Gortari para legitimarse. Desde luego que todo gobierno, independientemente de cómo haya llegado al poder, necesita legitimarse una vez que está allí en el poder, es decir, necesita demostrarle a la ciudadanía, al pueblo, a la sociedad, que está allí como representante del pueblo y que está allí para resolver los problemas del pueblo y que está allí con el respaldo del pueblo. Si no lo tiene, se lo tiene que ganar de alguna manera, y si no, bueno, se apoya, como lo hizo Calderón, en la fuerza pública, ¿no? Yo creo que son cosas un tanto distintas. A mí me parece que la estrategia política de Calderón responde a esto que mencionábamos en la participación anterior, en recuperar al Estado que se estaba perdiendo. Un Estado que se ocupa tener para poder meter orden en el país, para que las inversiones de los grandes capitalistas puedan llegar con cierta tranquilidad, para que también ellos se puedan pasear por las calles con cierta tranquilidad. Es decir, el país necesita estar en una cierta normalidad, estabilidad, para que la economía proceda, las inversiones procedan, más allá de lo que le pase al resto de la población. Pero me parece que no era tanta la urgencia de legitimarse, sino más bien de recuperar el Estado, reintegrarlo y de eliminar a la gente que se le opusiera. En este caso, pues hay un eje que tiene que ver con las reformas estructurales, que es un eje que el gobierno de Peña Nieto no va a dejar, que va a procurar consumarlo en su sexenio, y que la gente que se oponga a se va a enfrentar con todo el poderío de un Estado como el mexicano, ¿no? Entonces, más bien creo que responde a esto. Pero además, Salvador, ahora Peña Nieto tiene un paraguas que no tenía Salinas. Tiene al llamado Pacto por México, este pacto cupular, ¿no, Ramón?, entre los dirigentes de los partidos políticos principales, como es el PAN, el PRD y el PRI. De hecho, hace días escuchaba yo al gobernador de Morelos, de origen perredista, Graco Ramírez, que defendía la postura y el hecho del gobierno federal respecto a la detención del Bester Gordillo, como un hecho que se reclamaba para sí desde el Pacto por México. Ahí, ¿qué está pasando con esta izquierda que cada vez se ve más desteñida, esta izquierda electoral? ¿Qué pasa con ese pacto? ¿Qué pasa con las organizaciones de trabajadores como la Coordinadora? Sé que se está planteando desde algún espacio
construir un verdadero pacto del pueblo de México, del pueblo trabajador, para contrarrestar esto que dice Ramón, esta reconfiguración o esta reorganización del Estado mexicano, ya con sus tintes efectivamente represivos, con sus tintes neoliberales a ultranza, con todo esto de las reformas estructurales. ¿Cómo se ve el panorama desde las organizaciones gremiales, Salvador? Sí, déjame decirte primero un comparativo, aparte de lo que hace el maestro Ramón, un comparativo del gobierno de Salinas y y luego la respuesta directa. Salinas enfrentó un PRD, en los diputados del Frente Democrático Nacional radicales en contra de su gobierno, y también enfrentó los diputados del PAN, de Acción Nacional, también reacios a colaborar, aunque finalmente ayudaron a su legitimación. Y ahora Peña Nieto, pese a los señalamientos de fraude que se hicieron en su contra, de utilización de recursos excesivos en su campaña, de ser una imagen fabricada por los medios de comunicación, está enfrentando los retos de su gobierno con el apoyo de esos tres partidos, o sea, del PAN, su antagónico histórico, del PRD, que sería la izquierda electoral, y logra sacar una reforma constitucional de las que costaban mucho trabajo, con más de 400 votos. Es decir, creo, como el maestro Ramón, que el asunto de la legitimidad no es factor. Tiene un amplio, de menos en las estructuras de los partidos políticos, tiene un amplio margen de maniobra. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la izquierda? ¿Qué es lo que estamos viendo desde el movimiento social? Nosotros creemos que hay una traición a los principios de la izquierda. La izquierda se está moviendo hacia el centro, le está dejando de o a la derecha, francamente. O francamente a la derecha, pero de menos suena difícil de entender cómo un gobernador de extracción perredista como Graco Ramírez se pone a aplaudir las medidas de un presidente que es ampliamente cuestionado por su partido y por la izquierda mexicana. Pero además de esto, cuando revisamos las políticas de gobiernos como el del Distrito Federal, donde tiene una tendencia claramente neoliberales, aunque sean gobiernos de origen perredista. Entonces esto nos indica que, yo decía que estaba recorriendo al centro, pero pues creo que acertadamente dices que no solamente al centro, sino rebasa el centro, se va a la derecha con un tipo de políticas. Esto obliga al pueblo y a los trabajadores a organizarse. Ya tenemos algunas referentes como la coordinadora, tenemos referentes como la OPT, organizaciones que buscan aglutinar al pueblo para convertir nuestros sindicatos, convertir las organizaciones que históricamente hemos construido en herramientas, en instrumentos de defensa de nuestros derechos y los intereses del pueblo, que han sido conquistados y que algunos han costado sangre, otros han costado un gran trabajo, una gran lucha, y ahora de un plumazo pretenden borrar. Porque déjame adelantarte, sé que los tiempos se nos acortan, pero decirte que esta reforma educativa es más reforma política y es más reforma laboral. Está atentando contra lo que históricamente han tenido los sindicatos, el manejo conforme al derecho o conforme a otros intereses en los sindicatos charros, pero los manejos de los recursos, de la contratación, de los ascensos, de las promociones, siempre han sido parte de las negociaciones entre el patrón y la representación de los trabajadores. Esto desaparece con la reforma. Ahí se convierte en una reforma política porque está eliminando de un plumazo la función del sindicalismo histórico en México. Y es laboral porque atenta contra los derechos, contra la seguridad de los trabajadores. Esto está obligando a la coordinadora a plantear una jornada de lucha amplia, pero más allá de las jornadas de lucha tradicionales, que son de movilizaciones de los trabajadores de la educación, es ahora buscar el acompañamiento de los padres de familia y buscar la presencia de los estados, donde hay una gran efervescencia por participar en la defensa de los derechos, que ahora vemos que corren un gran peligro. Muy bien, vamos a la última parte. Ramón,
¿Qué sigue? ¿Cuál es el escenario? ¿Cómo ves tú el panorama respecto a este paquete de reformas estructurales? Está claro que el régimen está tratando de consolidar las dos que ha lanzado primero, la reforma laboral, la reforma educativa, pero ya vemos que el PRI incluso ya modificó sus estatutos para promover, para empujar la reforma fiscal y la reforma energética. ¿Qué sigue? ¿Tú crees que esto va a pasar y que se va a consolidar este Estado neoliberal a ultranza en el país? Bueno, a mí en lo personal me gustaría pensar que no se va a consolidar. La realidad, sin embargo, nos está mostrando una tendencia distinta, más allá de los esfuerzos que desde abajo se están haciendo para impedir que esto suceda. Tenemos que partir de que la izquierda histórica a nivel internacional ha sufrido una gran derrota, una derrota de dimensión también histórica, con el derrumbe del socialismo real, la caída de los regímenes socialistas. Esto permitió precisamente que el capitalismo no encontrara ya obstáculos, ¿verdad?, en un sistema opuesto, y que se empezara a difundir a nivel mundial, imponiendo un solo régimen económico, político, social, cultural, etcétera. Es decir, estamos ante un movimiento, un proceso que precisamente se le ha denominado de globalización. Este proceso desde luego enfrenta problemas porque está destruyendo los estados nacionales, decíamos, y va a enfrentar algunas reacciones en este sentido, pero sobre todo porque no resuelve los problemas de fondo, el hambre, la miseria, el desempleo, la violencia, etcétera. No lo resuelve, o sea, hay contradicciones ahí de fondo, pero es un proceso que no ha concluido, que está en pleno movimiento. La izquierda a nivel mundial quedó confundida, quedó sin referentes desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista de las experiencias concretas. Es decir, esto explica que partidos como el PRD, que se asumen de izquierda, pues en un momento dado renuncien a principios fundamentales que vienen de la historia y se apeguen más a la cuestión pragmática del poder, ¿no? Pero también es cierto que abajo, en el movimiento social, en el movimiento popular, en el movimiento político, no se ha hecho un análisis a fondo, no se ha hecho un examen a fondo de esta trayectoria que ha seguido la izquierda a nivel mundial, de la derrota histórica que se sufrió y de que es necesario construir un nuevo proyecto, una nueva utopía. No podemos partir de la utopía que fracasó. No podemos partir de la utopía socialista que se derrumbó en los países que se denominaban socialistas, ¿verdad? Tenemos que recoger elementos que funcionaron y tenemos que construir una utopía nueva a partir de las condiciones que están prevaleciendo a nivel internacional y en nuestro propio país. Y en este sentido a mí me parece que la izquierda popular, la izquierda social, la de abajo, se ha mantenido atada a ciertos dogmas ideológicos que ya también se derrumbaron. Es decir, que es necesario hacer una refundación de todos los principios del socialismo histórico y plantear la construcción de una nueva utopía a partir de realidades nuevas. Entonces, yo creo que el Estado sí tiene una fuerte tendencia a reintegrarse, a consolidarse, desde el punto de vista como lo está concibiendo el gobierno y los grupos empresariales, que sí se nos va a imponer ese Estado. Pero va a depender también de que la izquierda de abajo logre establecer un análisis a fondo de la situación, se atreva a revisar su propia trayectoria, a refundar muchas de las cosas que tiene, muchos de los principios que ha seguido, a elaborar una nueva estrategia que la que sigue no le ha funcionado, ¿verdad? Y a construir una nueva utopía. Es decir, habría dos escenarios, ¿no? La primera, que es la resistencia, desde luego, que sería
de inmediato, pero la otra en el mismo camino hacer este proceso de refundación y de reconstrucción de la utopía. Muy bien, Ramón. Salvador, para la gente, ¿qué sigue? Sabemos que hay un paro de 48 horas mañana y pasado, lunes y martes. ¿Qué se va a hacer en ese marco? ¿Qué actividades están planeadas por lo más? En este marco, déjame decirte que cuando se planteó el paro de 48 horas, porque el asunto es la reforma al artículo 3º constitucional, la reforma educativa, se estaba planteando una serie de actividades en cada una de las regiones. Nosotros, que nos corresponde estar aquí en Morelia, teníamos mandar un mensaje a los grupos empresariales, los Ramírez, promotores del grupo Mexicanos Primero, ahí en el área de Plaza Las Américas, aquí en Morelia, y el cierre el bloqueo al paso del tren aquí en Tres Puentes. Sin embargo, en esos días se da la detención del Bester Gordillo. Esto genera discusiones, la lectura propia, la lectura política de las implicaciones que esto representa, y se plantea realizar una marcha masiva nacional el próximo martes. Así que entonces las tareas sufren un cambio. El lunes es reuniones con padres de familia de información, y el martes y de impulso al amparo de la reforma contra la reforma educativa de los padres de familia, y el martes todos a México. Vamos a impulsar una marcha nacional en la coordinadora, con la coordinadora, y el siguiente paso sería un paro de 72 horas que está planteado para el día 13, 14 y 15, y que está a discusión porque hay algunos sectores de la sección 18 que plantean que debe de plantearse como paro indefinido de labores, y bueno, habemos quienes sostenemos que sería un paro de 72 horas y que habría que revisar las condiciones de acumulación de fuerza para declarar el paro indefinido. Esas son las tareas que tenemos inmediatas. Muy bien, bueno, pues nos han seguido mandando mensajes y saludos. Oralia Silva Chávez de Puruándiro, Óscar Villalón de Lázaro Cárdenas, Liliana Mondragón de aquí de Morelia. A todos ellos les agradecemos sus mensajes, sus saludos. Finalmente, Ramón, coméntanos acerca de tu nuevo libro, que se llama Fronteras Rotas, que es un libro de cuentos. Coméntanos un poco del libro, cómo lo podemos conseguir, cómo lo podemos adquirir, cómo los maestros pueden hacerse llegar de este libro de cuentos. Bueno, pues gracias por darme la oportunidad de hablar de este último trabajo mío que se ha publicado. Es un libro de cuentos que pretende reflejar, Jorge, digamos, la realidad que nos rodea en estos momentos. Es decir, son personajes en medio de experiencias de la vida cotidiana, como el temor, el levantón, como la lucha de gente que se enfrenta a situaciones muy, muy duras. Es decir, el ciudadano común se enfrenta a una circunstancia inédita, ¿verdad? Una circunstancia excepcional, a una realidad muy dura, muy difícil. ¿Cómo vive el ciudadano común todas estas cosas que tenemos, ¿no? Y cómo las vive y las experimenta, las sufre, las padece desde su yo interior. Es decir, cómo ve la violencia, cómo ve la ausencia aparente de esperanza, cómo ve la desesperación, el desempleo, y cómo le afecta en su vida cotidiana, en su relación con su pareja, en su relación con su familia, con su trabajo, cómo le afecta todo esto. Entonces, son relatos que hablan de eso, ¿no? De lo que nos está pasando en esta época de incertidumbre que estamos viviendo, pero al mismo tiempo de esperanza también. Y acaba de salir, lo editó el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán. Y bueno, el Colegio de Bachilleres es el que prácticamente, como es una edición de una institución, se queda casi con todos los libros. A nosotros nos da una parte muy pequeña, así como para los amigos, pues nada más. Ojalá pudiéramos negociar ahí un paquete, ¿no? Y lo podemos distribuir aquí desde este programa. Seguramente también desde la sección, ¿no, Salvador? Claro, para que los maestros lo puedan tener, porque bueno, pues como tú dices, son cuentos, pero que tienen que ver con la realidad que estamos viviendo. Hay, Jorge, 3 relatos que hablan sobre educación. Somos maestros, esta es una de las realidades que vivimos cotidianamente.
desde de la educación, pero desde la escuela, cómo la vive un alumno, cómo la vive un maestro, y también en las luchas cotidianas de la calle y de la plaza pública. Son 3 relatos aparte de otros que están. Bueno, pues se los recomendamos a los amigos y amigas que nos escuchan, que nos ven. Fronteras Rotas es un libro de cuentos del maestro Ramón Guzmán Ramos. Muy bien, pues les agradezco mucho su presencia, su participación, Ramón, Salvador. Un gusto, Jorge, estar aquí. Y bueno, pues amigas y amigos, nos vemos la próxima semana. Seguramente vamos a continuar con este análisis de lo que está pasando en el Estado y en nuestro país. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.